vamos a ver un caso práctico que lo más probable es que aclare todo. El material ya está subido a la plataforma, así que de ahí lo tienen ustedes. Y acá, Cristian Torres pregunta, una pregunta de las clases anteriores, es si las cooperativas entran dentro de la teoría de los balances. Por supuesto, porque es una persona jurídica, que después están exentas las cooperativas. Van a ver que en el artículo 20, inciso B, C, no, ¿cuál era el de exenciones? 26. ¿26? Yo estoy todavía con la vieja. Sí. En el 26, inciso D, están exentas las cooperativas, ¿sí? Porque en realidad se dice que las cooperativas no obtienen ganancias, ¿sí? Entonces, bueno, las cooperativas están exentas, pero en principio es un ente empresario, se le aplicaría la teoría del balance, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Yo, si hablamos de ese artículo, el 26, inciso D, dice las utilidades de sociedades cooperativas, y vos lo dijiste en otras oportunidades, que las cooperativas no son sociedades y tampoco tienen utilidades, tendría que decir los excedentes de cooperativas directamente. Sí, sí, pero bueno, eso vamos a llegar después. En realidad yo lo había mencionado con económicas, que también habla de sociedades cooperativas, pero ese de otro impuesto. No, es claro, yo voy a la técnica explicativa, digamos, a lo que... Sí. No, pero aparte no es mal la conceptualización de sociedades cooperativas, pero inclusive en más de una ley también se le dice sociedades cooperativas, así que bueno, es un error de usos y costumbres, creo. Bueno, si les parece, arrancamos. Sí. Una consulta, y en el caso de los contratos asociativos, ¿también se aplica la teoría del balance? A ver, ¿a qué tipo de contratos asociativos? Las ATI y las UTE serían. Las UTE. Una UTE, una consorcio de cooperación. Sí, depende, bueno, cuál es el objeto, pero en principio entrarían dentro de la teoría del balance. Supongamos que sea no una UTE, una UTE normalmente es más comercial y uno piensa en las UTE como las UTE de construcción. Entonces, esas sí se les aplica la teoría del balance. Dentro de un rato o mañana a más tardar, vamos a ver cómo pagan esas sociedades, si son contribuyentes o no son contribuyentes. Va a ver que no son contribuyentes, sino que pagan cada uno de los componentes. En el caso de los consorcios, perdón, en el caso del consorcio, de los contratos de colaboración, por ahí puede ser que si es de profesionales, que entre en la excepción del 2.2. ¿Sí? Así Perfecto. que, bueno. Discúlpame. Santi, creo que había preguntado. Sí. Sí. En el caso de las cooperativas, ¿están exentas también de la presentación de la declaración jurada o lo mismo que tienen que presentarla y después no? O sea, la exención, la cooperativa está exenta, eso entiendo, pero la obligación de presentar la declaración jurada todavía la tiene. Entiendo que sí. Sí, porque hay todo un régimen para solicitar la exención por la RG 2681 y uno de los requisitos es que presente las declaraciones juradas. Claro, o sea, presenta, no paga, pero tiene que presentar todo y armar todo. Exactamente. Es lo mismo que, por ejemplo, los entes sin fines de lucro. Bien. Ya les Muchas gracias. confirmo, la 2681 son los RG 2681. B, D, E, F, G y M. Sí, también tienen que presentar, tienen que solicitar un reconocimiento de exención y tienen que presentar las declaraciones juradas. ¿Sí? Dice la ley, acá otra consulta, dice la ley, dice las rentas que distribuyan otro tipo de cooperativa están alcanzadas. ¿Cuáles son? Las cooperativas de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, hay otro, bueno, en las cooperativas de trabajo tienen todo un tratamiento particular que lo vamos a ver después con cuarta categoría. Las cooperativas de trabajo no pagan los socios de las cooperativas, no la cooperativa. Por eso es que tiene todo un tratamiento diferente. Sí. Está. Sí.
Dice, ¿por qué la UT no es persona jurídica, es un contrato entre partes? En ese caso pagan el impuesto a las partes. Exactamente, las uniones transitorias no es un sujeto jurídico desde el punto de vista, digamos, societario, es un contrato, pero eso no significa que los contratos, por así decirlo, no sean sujetos del impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo que pasa es que van a determinar base imponible y no van a ingresar el impuesto. El impuesto lo van a ingresar los componentes. Dice, y si no llega a presentar, tendría que pagar, no se la hace de oficio la AFIP, ¿qué cosa? ¿La declaración jurada de las cooperativas? No sé si eso es lo que está Yo creo que preguntando Cristian, o qué. apunta a la pérdida si pierden la exención. La AFIP, ustedes saben, por el 11.683, que tiene procedimiento para realizar la determinación de oficio, ¿sí? Que se aplicaba en qué situaciones, repasemos tributario. Cuando la declaración jurada sea impugnada, cuando no sea presentada, o el tercer caso que siempre se olvidan, que es para hacer valer la responsabilidad solidaria en el caso de administradores de sociedades, ¿sí? Ahora, si no llega a presentar, tendría que pagar. Si no llega a presentar, ¿qué? Creo que hace referencia a la solicitud de las exenciones por parte de las cooperativas. Yo tengo entendido que las cooperativas para ser beneficiadas de las exenciones deben solicitar la exención. De lo contrario, sí, quedarían fuera de la exención y deberían pagar, además de presentar las declaraciones juradas. Si no es así, me corrige, profesora. Sí, exactamente. A ver, hay una resolución general que es la 2681, que es la que establece el procedimiento para pedir la exención en el impuesto a las ganancias. Y esa exención, digamos, el pedido de exención es aplicable para las cooperativas, para las instituciones religiosas, para los entes sin fines de lucro, las mutuales y las entidades deportivas, ¿sí? Los entes, digamos, que desarrollan actividad deportiva. Si nos ponemos a hablar del tema de exención de los entes sin fines de lucro y de todas estas exenciones, podemos llegar a estar 4 horas, ¿sí? Y no es lo de esta clase tampoco. Ya lo van a ver después con exenciones. Pero hay que pedir la exención a la AFIP, y para que la AFIP dé la exención hay que cumplir con toda una serie de requisitos generales y particulares. Generales, ¿por qué? General porque lo tienen que cumplir todos los entes. Y particulares porque la misma ley, por ejemplo, para los entes sin fines de lucro, le pone requisitos que no tienen las entidades religiosas, ¿sí? Entonces, hay requisitos particulares que también tienen que ser cumplidos. La resolución para solicitar la exención es la 2681 de la AFIP, ¿sí? A quien le interese el tema, hay un artículo muy interesante en el Repar de enero del 2020 de una autora que se llama Juliana, no me acuerdo el apellido, pero que está muy interesante, está muy bien resumido, de los entes sin fines de lucro, ¿sí? Pero bueno, es demasiado específico. Yo les pido que volvamos al artículo 24 con imputaciones, y ya después, bueno, se va a ver en clase práctica el tema de exenciones. A ver si tengo suerte. Sí se ve. ¿Se ve? Espera que me está apareciendo acá esto. Bien, ¿se ve ahí? Sí. Perfecto. Bueno, habíamos hablado del devengado exigible. ¿Qué es el devengado exigible? Dice que se puede optar por no imputar la ganancia cuando se produce la venta del bien, sino en función de las cuotas exigibles. ¿Qué quiere decir cuotas exigibles? Que cada vez que vence una cuota, en cada cuota hay una porción de ganancia.
entonces se imputa la ganancia en función de las cuotas que van venciendo. No interesa si los pagó o no los pagó el deudor. Lo que interesa es que hayan vencido las cuotas. ¿Y se aplicaba para qué casos? Para el venta de mercaderías con plazos de financiación de más de 10 meses, y yo les mencionaba ayer que no es lo mismo 10 cuotas que 10 meses, porque se pueden haber pactado 4 cuotas trimestrales y eso exceden los 10 meses. Entonces se puede aplicar este régimen, el devengado exigible. También para ventas de otros bienes, cuando las cuotas sean exigibles en más de un periodo fiscal, supongamos que se vende un bien de uso y se cobra en más de un ejercicio, entonces, bueno, en más de un periodo fiscal, entonces se puede aplicar también este criterio del devengado exigible cuando se trate de construcción de obras públicas cuyo plazo abarque más de un periodo fiscal y el pago de los servicios de construcción se inicie después de las finalizadas las obras, pero en cuotas que sean exigibles no más de 5 periodos fiscales, y en el caso de subsidios otorgados por el Estado Nacional en el marco de programa de incentivos a la inversión, siempre que su exigibilidad se produzca en uno o más periodos fiscales distintos al de su devengamiento. Pero digamos que el artículo 65 del decreto establece ciertos requisitos. En primer lugar, dice que debe aplicarse para todas las operaciones que presenten las características indicadas, es decir, que sean pagos en más de 10 meses. No una operación sí y otras no, sino a todas las que sean similares. Debe mantenerse por 5 periodos anuales y debe llevarse un registro de las operaciones realizadas, lo cual puede ser a veces engorroso. Y habíamos visto que si se desiste del régimen, ya sea porque se haya transferido la cartera de créditos, porque han transcurrido los 5 años y se decide no seguir, o porque en un momento deciden esto es muy complicado, no quiero seguir con este régimen, entonces lo que hay que hacer es pedir una autorización a la AFIP e imputar la ganancia de las cuotas pendientes al ejercicio en el que opera ese cambio, ¿sí? Bueno, en realidad la autorización es solamente cuando se decida desistir. Y yo les había dicho que vamos a ver un ejemplo. Fíjense en que, un caso muy simple, se vende mercadería que genera una ganancia bruta de 10.000 pesos en 10 cuotas. 4 vencen en el periodo fiscal X1 y 6 vencen en el periodo fiscal X2. Entonces, si se aplica el criterio del devengado clásico, se debe imputar la ganancia al ejercicio fiscal X1 los 10.000 pesos, ¿sí? Que es la ganancia bruta. ¿Cómo obtenemos la ganancia bruta? Precio de venta menos costo computable. En el periodo fiscal X1 imputo, devengo los 10.000 pesos. Pero si se aplica el criterio del devengado exigible, nos dice, usted impute, habíamos dicho que era imputar la ganancia en función de las cuotas exigibles. Entonces tengo que ver, bueno, en primer lugar hay que determinar cuál es la ganancia bruta de cada cuota. Si la ganancia bruta es 10.000 pesos y son 10 cuotas, ¿qué quiere decir? Que en cada cuota se incluye o hay una ganancia bruta de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces se va a imputar a cada periodo fiscal la ganancia contenida en cada cuota vencida. No interesa si está pagada o no. ¿Por qué vencida? Porque es ahí donde se hace exigible al vencimiento. Entonces, en este ejemplo, si decimos que en el ejercicio X1 vencen 4 cuotas, ¿cuánto voy a imputar al periodo X1? La ganancia contenida en 4 cuotas. 1.000 por 4 son 4.000. Y en el periodo fiscal X2 se van a imputar la ganancia contenida en las 6 cuotas que vencen en el ejercicio siguiente, o sea, 6.000 pesos. Fíjense que al final de la cuenta, en ambos casos se imputan 10.000 pesos como ganancia neta, ¿sí? Cada vez que la ley
o el decreto da una opción para imputar ganancias, ¿sí? No quiere decir que por una paga más impuestos o por la otra paga menos, sino que cuando se hace el análisis de punta a punta, ¿sí? La ganancia imputable tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Entonces, si hubiera imputado por el devengado común, ¿qué hubiera tomado? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera imputado como ganancia el periodo fiscal X1, 10.000. Si aplica el devengado exigible, en el X1 imputa 4.000 y en el X2 imputa 6.000, ¿sí? Pero al final son los 10.000 pesos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien, bien. Bueno. Entonces, si habiendo cerrado el tema del devengado, empecemos ahora con el otro criterio de imputación, que es el percibido. El percibido se aplica para las rentas de segunda y cuarta categoría. Si quieren aplicar una reglita mnemotécnica, dicen categorías impares devengado, categorías pares percibido, ¿sí? Primera y tercera son categorías impares, se aplica el criterio del devengado. Segunda y cuarta, que son categorías pares, se aplica el criterio del percibido, ¿sí? Y acá sí en la ley, en el artículo 24, se define qué es percibido. Y si vamos al artículo 24, ubíquense en el inciso B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o mejor dicho, empecemos del final. En el artículo 24, el tercer párrafo, contando desde abajo, dice, ¿lo ubicaron? Cuando corresponda imputar las ganancias de acuerdo con su percepción, se considerarán percibidas y los gastos se considerarán pagados cuando, escuchen, se cobren o abonen en efectivo o en especie, y además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación, o dispuestos de ellos en otra forma, ¿sí? Quiere decir que la ley de impuesto a las ganancias acá sí dice qué es lo que se entiende por percibido. Después, este párrafo se va a repetir en muchas otras normas tributarias cuando haga mención a qué es lo que se entiende por percepción. Inclusive en tributos provinciales y municipales también se hace la misma mención. De esta redacción de qué es lo que se entiende por percepción, la doctrina, siguiendo Reich, bueno, ustedes ya no lo han conocido prácticamente a Reich, pero Reich ha sido un autor, algo así como el padre del impuesto a las ganancias, ¿sí? Reich ya era muy grande, falleció en el año 2001, si no me equivoco, 2004, por ahí. Pero cuando ustedes escuchan hablar de Reich, es lo máximo en lo que sea impuesto a las ganancias, ¿sí? Es más, después el libro de impuestos, el libro de ganancias de Reich hemos estudiado todos. Después, una vez que él falleció, quienes actualizaron los libros fueron Hebert y Malvitano, y ahora en el año 2020 ya sacaron impuesto a las ganancias solos, sin que sea una actualización de Reich, pero es basado en todo lo que sea Reich, ¿sí? Reich dice que de este párrafo del artículo 24 de la ley surgen tres tipos de percepciones: percepción real, percepción presunta y percepción indirecta, ¿sí? La percepción real
Fíjense que el artículo decía cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie. Recuerden lo que habíamos mencionado ayer, que los criterios de imputación se aplican tanto para ingresos como para los gastos, ¿sí? Entonces, la percepción real es cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie. Por el hecho de percibir en especie no quiere decir que no haya percepción. Sí, hay percepción, hay un cobro en especie. La percepción presunta es cuando estando disponibles se han acreditado en la cuenta del titular. Fíjense que no se refiere a una cuenta bancaria, sino, por ejemplo, a una cuenta contable o una cuenta de gestión. Por ejemplo, que una sociedad distribuya utilidades y que se acredita en la cuenta del socio, en la cuenta contable del socio, de manera tal que cuando necesite plata, el socio puede pedir que le entreguen dinero, ¿sí? Entonces, la percepción presunta es cuando estando disponibles se han acreditado en la cuenta del titular. Y la indirecta, cuando se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación o dispuesto de ellos en otra forma. Y acá, ¿qué sería un ejemplo? Supongamos que se hace una colocación de dinero a plazo fijo y se le dice al banco, se le da como instrucción que haya renovación automática. Mientras al momento de hacer esa renovación automática ya existe una percepción. ¿Por qué? Porque los fondos se han reinvertido, se han acumulado, capitalizado. Entonces, esos intereses son considerados percibidos, aunque el contribuyente no haya visto el circulante, ¿sí? El dinero. ¿Por qué? Porque se han acreditado los intereses, se han capitalizado, han pasado a ser capital de un nuevo plazo fijo, ¿sí? Entonces, existe una conformidad expresa del titular de ese plazo fijo que generó la renta, de reinvertir la renta en un nuevo certificado, en una nueva colocación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, yo no entendí bien lo que es percepción presunta. Percepción presunta, a ver, supongamos que una SRL decide distribuir utilidades, ¿sí? Y cuando distribuye utilidades, en vez de decir pase por caja, le dice se lo acreditamos en su cuenta particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque después va a ver que tiene todas otra serie de situaciones, pero supongamos que ese socio fue sacando plata y esa plata que va sacando se la van, es una deuda que tiene el socio con la sociedad y se lo van debitando de la cuenta particular, ¿sí? O sea que es deudor de la sociedad. Cuando deciden distribuir utilidades, dice, no, señor, usted ya se estuvo llevando la plata, ¿sí? Entonces no pase por caja, se lo vamos a acreditar en su cuenta particular. Entonces ahí hay percepción presunta, ¿sí? No sé si ha quedado un poco más Sí, profe, claro. muchas gracias. Bien. Acá hay otra consulta. Dice, cuando los intereses se acreditan a la cuenta, la percepción es presunta y cuando se renueva el plazo fijo se trata de una indirecta. No, cuando se acredita en la cuenta, a ver, supongamos, el plazo fijo, ustedes no le han dicho al banco que se lo renueve, sino que vence el plazo fijo y acreditan el plazo fijo más los intereses en la cuenta. Ahí hay una percepción real. Real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han cobrado en efectivo mediante acreditación en cuenta. ¿Sí? Y en el caso de la indirecta es cuando forma parte ese interés de un nuevo capital que se hace, digamos que se renueva ese plazo fijo. ¿Mm? Recuerden que siempre
para que exista percepción, previamente tiene que haber un devengamiento, ¿sí? Con los conceptos que habíamos visto de devengado en el día de ayer. Este Profesora, artículo, disculpe. sí. En el caso, supongamos un ejemplo de que soy beneficiario de una beca, pero, Sí. o sea, ya salió el instrumento que dice que yo soy beneficiario, pero todavía no la cobré, ¿eso podría ser una presunta todavía? No, 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 no. Eso es ¿No? ¿O esa percepción ya es directa. Eso hay que esperar directa? a que me paguen. Lo que usted plantea se da mucho en los juicios. En los juicios regulan Ah, honorarios, pero de ahí a que lo cobren es otra historia. Entonces la percepción ahí va a ser cuando lo cobre en efectivo o acreditación en cuenta o se lo paguen en especie. ¿Sí? bien, bien, gracias. De nada. Bueno, de acuerdo a este artículo 24, también dice que los gastos, fíjense, si empezamos a contar desde abajo, 1, 2, 3, 4, el quinto párrafo, empezando desde abajo del artículo 24, dice, las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos, salvo disposición en contrario. ¿Sí? O sea que existe alguna norma especial. Pero también, ¿qué quiere decir? Que aquellos gastos vinculados con rentas que se imputan por el devengado se deducen por el devengado. Aquellos gastos imputables o que se puedan deducir, que se vinculen con ganancias y que se imputan por el percibido, se van a descontar o computar también por el percibido, salvo que exista alguna disposición en contrario, que los vamos a ver enseguida algunas normas especiales. Y dice también, los gastos no imputables a una determinada fuente de ganancia se deducirán en el ejercicio en que se paguen. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer el esquemita de cómo se determina el impuesto a las ganancias? Que yo les dije que había toda una serie de deducciones generales, que esas deducciones, si no existieran, no serían computables porque no tienen vinculación con ninguna renta. Bueno, a esa se está refiriendo. Dentro de ese artículo, que es el 85, si no me equivoco, tenemos, por ejemplo, la deducción por pago de jubilación, ¿sí? O la deducción de intereses hipotecarios por compra de casa-habitación, ¿sí? Entonces, todos esos gastos que no se vinculan con una categoría y que la ley permite deducir, se van a poder computar como deducción, pero en la medida que se hayan pagado, en el ejercicio en que se paguen. Ya lo vamos a ver después, más adelante, hay una clase especial también para todas estas deducciones generales. Yo solamente, bueno, para mencionarles como ejemplo. En el artículo 24 y después también en otras normas tenemos situaciones especiales. Fíjense que entremos a analizar el artículo 24. Decíamos, si vamos al artículo 24, nos ubiquemos en el 24, inciso A. Y vayamos al primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. El cuarto párrafo se refiere, habíamos empezado a verlo con el devengado exigible. Y yo no sé por qué le pusieron un punto seguido y no un punto y aparte. ¿Sí? Porque al final, ¿qué es lo que dice? Los dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 73 y los intereses o rendimientos de títulos, bonos, cuotas partes de fondos comunes de inversión y demás valores se imputarán en el ejercicio en que hayan sido, 1, puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero, o 2, capitalizados
siempre que los valores prevean pagos de intereses o rendimientos en plazos de hasta un año. ¿Qué crítica le hago yo a este artículo? Es decir, a la ubicación de esta norma, que todas estas se tratan rentas de segunda categoría, y segunda categoría se imputan por el percibido, ¿sí? Entonces sería más lógico o que esté con un punto y aparte, no en el mismo párrafo del devengado exigible, ¿sí? O que se incluya dentro del inciso B, que es donde define qué es lo que se entiende por percepción. Fíjense en que acá, si son rentas de segunda categoría, se imputan por el percibido. Pero acá están dando una pauta especial de imputación o de concepto de percibido para este tipo de rentas. Dice que se van a imputar cuando hayan sido puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero. Veamos qué es lo que pasa con dividendos de acciones. Pensemos, por ejemplo, utilidades. Para que se distribuyan dividendos tiene que haber una decisión de la asamblea. La asamblea es quien dispone distribuir dividendos, o en el caso de las SRL, las reuniones de socios, son las que deciden distribuir utilidades. Pero el hecho de decidir distribuir las utilidades no quiere decir que ahí ya hay percepción, porque la percepción se va a dar recién cuando hayan sido puestos a disposición. ¿Qué significa que hayan sido puestos a disposición? Que le digan, señor accionista, venga y cobre, o que hayan sido pagados, lo que ocurra primero, ¿sí? Ahí va a haber percepción para quién, para ese accionista. Lo mismo sucede en el caso de rendimientos de títulos, de bonos, de cuotas parte de fondos comunes de inversión y demás valores. Es decir, que la percepción va a ser cuando haya sido puesta a disposición, aunque no hayan sido cobrados, o cuando hayan sido cobrados, lo que ocurra primero, ¿sí? O dice capitalizados siempre que en los valores prevean pagos de intereses o rendimientos en plazos de hasta un año. Supongamos que existan algún título que prevea el pago de intereses cuando se trate de esa situación, tiene que ser plazo de hasta un año y la imputación va a ser o se va a considerar que están percibidos cuando esos intereses hayan sido capitalizados, si es que prevén plazos de hasta un año. Pero cuando se trata de valores que prevean plazos de pago superiores a un año, la imputación se va a realizar de acuerdo con su devengamiento en función del tiempo. Esta también ha sido una modificación introducida por la ley 27.430, aplicable a partir de los periodos iniciados el 1 de enero del 2018. ¿Sí? Fíjense entonces que hace una mezcla. Si ese valor prevé pago de interés en plazo de hasta un año, se imputa por el percibido, o sea, cuando hayan sido, puestos a disposición o pagados o capitalizados, y si se prevé un plazo de intereses superior a un año, entonces allí se van a devengar los intereses en función del tiempo. En el párrafo, en el inciso B, en el segundo párrafo, nos dice que cuando se trate de ganancias a que se refieren los artículos 95, 98 y 99, que son rentas cedulares, se van a imputar al año fiscal en que hubieran sido percibidas. Fíjense en que si ustedes van a ver el 95 y el 98 de la ley, van a tener ahí unas llamaditas que a partir del periodo fiscal 2020, perdón, el 95,
dice que es el rendimiento producto de la colocación de capital en valores, fue derogado a partir del periodo fiscal 2020, pero de todos modos se tratan todos de rentas de segunda categoría. Y al ser rentas de segunda categoría, igual se imputan por el percibido. Y nos dice, en el caso de las comprendidas en los artículos 98 y 99, ¿qué es el 98? El 98 es el resultado de la ganancia o el resultado que se obtenga por la enajenación de acciones, valores representativos, certificado de depósitos de acciones. ¿Se acuerdan todo aquello que habíamos visto en el 3.4? Perdón, en el artículo 2, apartado 4 de la ley. Y en el 99 lo que tenemos es la enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles, que lo habíamos analizado dentro del apartado 5 del artículo 2. Bueno, ¿qué dice esta norma del artículo 24? En el caso de estas dos rentas, cuando las operaciones sean pagaderas en cuotas con vencimiento en más de un año fiscal, las ganancias se imputarán en cada año en proporción de las cuotas percibidas en este. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está haciendo algo así como un devengado exigible. Pero en el devengado exigible decía, no importa si lo hubiera cobrado o no. ¿Sí? Bastaba que venciera. Acá fíjense en que lo que dice se va a imputar en cada año en la proporción de las cuotas percibidas en este. ¿Sí? Entonces, un tema para tener en cuenta cuando se vendan títulos, acciones, participaciones o inmuebles en cuotas que venzan en más de un ejercicio. También tenemos otra situación especial que está en el tercer párrafo del inciso B del artículo 24. Y dice, los honorarios de directores, miembros de consejos de vigilancia y retribuciones de socios administradores. Estas son rentas de cuarta categoría. Hemos dicho rentas de cuarta categoría, ¿cómo se imputan? Por el percibido. Pero acá tenemos una excepción a ese criterio general de percibido, porque nos dice la ley. Cuando se trate, los honorarios de directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán imputados por dichos sujetos. ¿Quiénes son dichos sujetos? Los directores, los síndicos, los miembros del Consejo de Vigilancia y los socios administradores, al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, aprueben su asignación. ¿Sí? A ver, para que un director de sociedad anónima tenga derecho a percibir honorarios por su gestión de administrador de la sociedad, tiene que haber una disposición de la asamblea, donde la asamblea diga, de la utilidad del ejercicio se dispone, 2 puntos, pagar honorarios al directorio por tantos pesos. ¿Sí? Eso es lo que se llama la asignación de honorarios. Se decide en el acta asignar honorarios a los directores. Si es una reunión de socios, esa reunión de socios decide asignar al gerente, ¿sí?, los honorarios, o al administrador los honorarios por la gestión de administración, ¿sí? Entonces, acá hay una excepción al percibido, porque dice, no espere a cobrarlo, sino en el momento en que la sociedad decidió asignar los honorarios, ahí ya se considera que hay percepción con la asignación. Pero puede ser que el directorio sea plural. Supongamos que hayan 4 directores y la asamblea diga,
asígnase al directorio en conjunto determinada cantidad de pesos. Y perfecto, sabemos que se han asignado, pero en ese momento, ¿podemos saber cuánto lo que le corresponde a cada uno de esos 4 directores? Para saber cuánto tiene que imputar como ganancia cada director. Y la respuesta es no. Entonces, eso lo soluciona el artículo 69 del decreto reglamentario, que dice que en los casos en que la aprobación de la asamblea de accionistas o reunión de socios se refiere a honorarios de directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia o retribuciones de socios, a socios administradores respectivamente, asignados globalmente, que es lo que dijimos, la asamblea o la reunión de socios dijo, asígnese en forma conjunta a todo el directorio tal importe. A efectos de la imputación dispuesta por el tercer párrafo del inciso B del artículo 24 de la ley, se considerará el año fiscal en que el directorio u órgano ejecutivo efectúe las asignaciones individuales. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos que nosotros averiguar es cuándo se hizo la asignación individual. Hagamos un ejemplo extremo. Supongamos que se reúne el directorio el 20 de diciembre y dice la asamblea, perdón, se reúne el directorio, no, se reúne la asamblea y dice el 20 de diciembre se le asigna al grupo de directores, a los 4 directores, en conjunto 2 millones de pesos, ¿sí? No saben cuánto que le toca a cada director. Entonces hay que esperar a la reunión del directorio. Supongamos que ese directorio se reúne el 28 de diciembre y dice, vamos a asignar esos honorarios de tal manera. Al director A, 300.000 pesos, al director B, 700.000, al director C y D, 500.000 a cada uno. Total 2 millones. Bueno, el 28 de diciembre se produjo la asignación individual. ¿A qué periodo fiscal se van a imputar? A ese periodo fiscal. Aquí tenemos coincidencia entre la asignación global y la individual. Pero veamos el mismo ejemplo, que se asignaron los honorarios de manera conjunta el 20 de diciembre, pero el directorio recién se reúne el 3 de enero y asigna individualmente el 3 de enero. Entonces, ¿a qué periodo fiscal va a imputar como ganancia el director? Al periodo fiscal donde hubo la asignación individual, le llamemos al periodo 2, ¿sí? Por más que se haya asignado globalmente en el periodo 1, como la asignación es individual en el periodo 2, se va a imputar como ganancia en el periodo 2. Este mismo concepto, digamos, este mismo criterio de imputación, nosotros dijimos que para los ingresos se sigue el mismo criterio que para los gastos, o al revés, para los gastos el mismo criterio que para los ingresos. Bueno, para la deducción como gasto, vamos a ver que hay normas especiales en el artículo 91, inciso J de la ley. Se va a ver más adelante con tercera categoría, porque si la sociedad está pagando honorarios, es lógico que pueda descontarlos. ¿Cuándo los va a descontar? Lo primero que vamos a ver es que se va a poder descontar cuando se haya producido la asignación individual, ¿sí? Entonces puede haber una simetría, ¿sí? Normalmente va a haber una simetría entre quién imputa como ingreso y quién computa como gasto, ¿sí? Se va a hacer en el periodo fiscal en que se haya hecho la asignación individual, ¿sí? Tanto como ingreso para el administrador, como deducción como gasto para la sociedad. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Muy mareados? Hay una consulta, dice, si el director cobra anticipos
y más de lo que aprueba, o sea, termina aprobando la asamblea. La diferencia es una deuda que tiene el director con la sociedad. ¿Cómo afecta eso la determinación del impuesto? ¿En cabeza de quién? Del director. Tiene una deuda. Si tiene una deuda, va al patrimonio. ¿Sí? Como pasivo. De todos modos, eso se va a ver más adelante. ¿Sí? A los que, disculpen si soy mala, ¿sí? Pero a los que están cursando de nuevo la materia, yo les pido que por favor no se adelanten, ¿sí? Porque si no, los que están cursando por primera vez, es decir, nos vemos en la obligación de explicarles, obviamente, pero los que están cursando por primera vez, no es que no queramos explicar, pero los que están cursando por primera vez los podemos inducir a confusión. ¿Por qué? Porque se supone que esto va llevando todo un proceso, ¿sí? De todos modos, si ustedes quieren hacer después vía mail la consulta individual, saben que no tienen, no hay ningún problema, ustedes tienen todos los mail nuestros. Bueno, veamos, ¿hay alguna otra consulta? Sí, profe, yo, disculpen a todos, concuerdo con usted, profesora, al igual que el chat es medio gracioso porque por pantalla y escuchándola a ustedes una clase y en chat es como si fuera otra clase, porque las consultas van como que adelantadas y yo la verdad es que la primera vez que la curso y no me parece mal que se quieran sacar las consultas, pero a veces me confunde y creo que no soy la Bueno, única. Así por que eso yo es que, por creo que eso es es que yo les respeto. pido, claro, por eso es que yo les pido a los que están cursando de nuevo, que de hecho se me está preparando para los finales, o que están cursándola de nuevo, que por favor no nos hagan preguntas de que se harían ustedes para el final, porque ustedes ya vieron la materia completa, y nos dejen seguir para los que recién están mirando. Y por eso les decía, no es que no les vamos a contestar, pero si las quieren hacer o por el foro, o mandarme consultas individuales a mi mail, no tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, disculpen, pero lo que pasa es que además que somos demasiados, ¿sí? Entonces, bueno. Aparte, son temas de por sí ya complejos, son temas difíciles, son clases introductorias, entonces... Exactamente, este tema de honorarios de directores, si no es una clase entera, es por lo menos 3/4 de hora que le dedicamos, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo en todas estas primeras clases es la introducción para después ir teniendo en cuenta en cada una de las categorías. Esto lo vamos a volver a ver en cuarta categoría y después en tercera categoría. Y ahí se va a analizar qué es lo que pasa con los anticipos y todo el tema. Porque además hay otro tema en segunda categoría de por medio, que son dividendos fictos, pero ese es otra cosa. Bueno, sigamos viendo el artículo 20. No, de nada. Bien. Veamos otra situación especial que está prevista en el artículo 24. En el 1, 2, 3, el cuarto párrafo del inciso B, dice, las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones y las derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, y acá vienen los requisitos, que como consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios colectivos de trabajo o estatutos o escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la demanda o resolución de recurso administrativo por autoridad competente, se percibieran en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente. A ver, traduzcamos con un ejemplo. Supongamos que en el año 2016 despiden a una persona y esa persona le inicia un juicio a su empleador
por diferencias de sueldo por haber sido registrado de manera incorrecta. ¿Sí? ¿Cuándo se devengó ese derecho? En el 2016, les dije, ¿no es cierto? Pero resulta que la sentencia le sale favorable en el año 2021. Y hemos dicho que es una renta de cuarta categoría. Y si es una renta de cuarta categoría, ¿qué periodo fiscal lo debería imputar? Al de la percepción. ¿Cuándo se produce la percepción? En el 2021. Entonces acá lo que está diciendo es, si se da esta circunstancia, que es consecuencia de una sentencia judicial o una diferencia de relación de dependencia por un reclamo judicial, yo puedo optar como beneficiario, cómo imputarlo en el periodo fiscal 2021 o reabrir la declaración jurada del año 2016 e imputarlo como renta como si fuera un devengado. ¿Sí? Esto no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque el ejercicio de esa opción implica renunciar a la prescripción ganada por parte del contribuyente. Ustedes han visto en derecho tributario que existe la prescripción. ¿Qué quiere decir la prescripción? Que transcurrido determinado periodo de tiempo, el fisco no puede hacer valer ningún derecho sobre esos periodos. Las formas de contar la prescripción lo han visto ustedes en derecho tributario y en definitiva se van 8 o 9 años, ¿sí? No interesa acá cómo se cuenta la prescripción. Lo importante es que dice, si usted, en vez de imputar por el percibido, imputa por el devengado, en mi ejemplo en el 2016, usted perdió toda la prescripción y por lo tanto tiene que empezar a contar la prescripción de nuevo, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan, antes de qué conviene, fíjense en que no hay que pagar ni intereses ni actualización, porque la norma no lo prevé. ¿Sí? Y si ustedes preguntan, ¿y qué le conviene al contribuyente? ¿Por qué surge esta norma? No se puede generalizar, hay que analizar cada caso en particular. Supongamos que en el año 2016 la escala de impuesto a las ganancias era más alta que ahora y que tenía más rentas que ahora en el 2021. Entonces, haciendo números, dice, no, me conviene imputarlo al 2021. O que sea al revés. Y diga, yo en el 2016, como me despidieron, no tuve más rentas, me conviene, el impuesto es mucho menor si es del año 2000, si lo imputo al 2016, presento la rectificativa, lo imputo al año 2016 y bueno, sé que mi consecuencia es que pierdo la prescripción. Entonces, no se puede generalizar qué conviene más. En esta es una opción que da la ley, que dio el legislador. Cuando la legislación da opciones, nunca puede cobrar intereses ni multas. Entonces acá la única condición para aplicar ese devengado por ejercer la opción es que se pierde la prescripción ganada por parte del contribuyente. ¿Sí? Hay que analizar cada situación en particular. Seguimos viendo. En el mismo artículo inciso B, el párrafo que sigue ya lo habíamos visto que tenía en realidad relación con el devengado, el que sigue también, y vayamos al próximo, que es diferencias de tributos. Y nos dice, las diferencias de tributos provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo en que los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen, según fuese el método que corresponda utilizar para la imputación de los gastos. Si ustedes, en realidad, si lo leen acá,
ustedes van a decir, ¿y para qué está esta norma? ¿Sí? Si en definitiva es lo lógico, cuando sea exigible o en que se paguen. Bueno, fíjense en que esto dio lugar, en realidad este párrafo es una redacción consecuencia de un fallo judicial. Ese fallo es la causa Escaña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de junio del año 2010. La redacción era diferente. Antes, ¿qué decía? Que se van a imputar como gasto en el balance impositivo del ejercicio en que se determinen. ¿Sí? Y no decía nada más. Entonces el fisco, ¿qué pretendía? Pretendía que recién sea deducible cuando terminara todo el proceso de determinación de oficio, quedara firme, etcétera, ¿sí? Y el contribuyente decía no, cuando se determine esa diferencia de impuesto es cuando el fisco me la reclame. Y esto llegó aunque yo la haya apelado. Entonces eso fue lo que hizo Escaña. Apeló y llegó hasta la Corte. Y la Corte dijo, mire, tiene razón, señor contribuyente. ¿Por qué? Porque la norma solamente dice determinen y no pone ningún otro requisito. Y determinen quiere decir que es que el fisco se lo reclame. Y no interesa qué pasa después si el contribuyente apela o no apela. ¿Sí? Entonces, consecuencia del fallo, se modificó el artículo. ¿Para qué? Para neutralizar la doctrina de este fallo. Y entonces, ahora lo que dice ese párrafo es que va a ser imputable cuando resulte exigible por parte del fisco o en el ejercicio en que se pague, según sea el método que corresponde utilizar para la imputación de los gastos. ¿Cuándo esa diferencia de impuesto va a ser exigible? Cuando, estando o existiendo la posibilidad de ser apelada, el contribuyente no apela, ¿sí? O cuando ya llegó a la Corte con un fallo desfavorable, cuando ya no exista otra instancia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va a ser deducible. Si el contribuyente aplica el criterio del devengado, no interesa si está pagado o no, sino cuando resulte exigible. Y si el contribuyente aplica el criterio del percibido, ¿sí? Entonces lo va a poder deducir cuando se pague. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien. Ahí por si alguno no la pescó, tiene que tratarse de un impuesto que sea deducible como gasto, ahí lo dije. Bueno, obviamente. Pero bueno, sí, enfatizo en eso. Obviamente. Después vamos a ver que hay impuestos que no son deducibles. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias no es deducible en el impuesto a las ganancias. Entonces, una diferencia de impuesto a las ganancias no va a ser deducible. Pero una diferencia de, no sé, actividades económicas sí va a ser deducible. O una diferencia de una tasa municipal o un impuesto inmobiliario, salvo que se trate sobre baldíos, sí va a ser deducible, ¿sí? Pero eso ya vamos a ver después qué conceptos, qué impuestos, qué conceptos no se pueden deducir. También tenemos normas específicas referidos a los planes de seguros de retiro privados, que están en el segundo párrafo, contando desde abajo del artículo 24. ¿Qué es un plan de seguro de retiro? Hace cosa en la década del 90, más o menos, o sea, como 30 años atrás, surgieron estos planes de seguro de retiro privado, que se conocen, hoy siguen vigentes, pero me parece que no tiene demasiada difusión, como jubilación privada, ¿sí? Que no hay que confundir con lo que fue la FJP, que ese era un fondo de administración de fondos de jubilaciones y pensiones. Esa era otra cosa, esta era una jubilación privada. ¿En qué consiste? Consiste en decirle
a una entidad aseguradora que solamente se puede dedicar a seguros de retiro, decirle, señor, yo le doy esta plata, usted administremela y hágala trabajar, dele rentabilidad. Y después, cuando yo me jubile, usted me lo va a devolver, ¿sí? Ya sea todo junto o mediante cuotas, tipo una renta vitalicia, ¿sí? Entonces, a medida que, digamos, yo coloque plata, ese fondo va generando una rentabilidad. Entonces la pregunta era, ¿la rentabilidad que genera ese fondo está alcanzada por impuesto a las ganancias? Y la respuesta está acá, porque dice no. Cuando se trate de planes de seguro de retiro privado, usted únicamente va a poder sacar los fondos en dos momentos. Cuando cumpla los requisitos del plan, o sea, cuando cumpla la edad jubilatoria, o cuando usted decida no seguir con el plan y rescate los fondos. ¿Qué es rescatar los fondos? Ir a decirle a la aseguradora, devuélvame todo lo que yo le di, con más sus ganancias, o puede que no haya ganancia, porque esta entidad lo que hace es hacer colocaciones financieras y puede ser que la colocación financiera dé una pérdida, ¿sí? Entonces la norma de impuesto a las ganancias dice, con relación a planes de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, se reputarán percibidos únicamente cuando se cobren los beneficios derivados del cumplimiento de los requisitos del plan, o sea, cuando me haya jubilado y me devuelvan ese dinero, y se van a reputar percibidos los rescates por el retiro del asegurado del plan por cualquier causa, ¿sí? ¿Cómo se determina la renta? Se va a ver después. Porque si ese plan de seguro de retiro puede generar una renta de segunda categoría o de cuarta categoría. Depende cuál haya sido el origen de los fondos. Pero lo importante, ya sea segunda o cuarta, se imputan por el percibido. ¿Y cuándo va a haber percepción? Cuando se cobren los beneficios derivados del cumplimiento del plan o cuando se rescate ese fondo por cualquier causa, ¿sí? Uno de los primeros artículos que yo escribí para el REPAR fue en tratamiento de seguro de retiro privado allá en 1990, 91. Recién me había recibido yo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, había una, si tenían obligación de devolver por parte de la aseguradora, apuntando al rescate. Sí, sí, sí. La aseguradora, es decir, lo que se llama seguro de retiro privado, se le llama jubilación privada. Es decir, en definitiva, ¿qué es? Le doy plata a alguien para que me lo administre y que en determinado momento me lo devuelva, ¿sí? ¿Cuándo son esos dos determinados momentos? O cuando llego a la edad jubilatoria, que a su vez ahí puedo elegir que me lo devuelvan todo junto o que me lo paguen en cuotas, tipo renta vitalicia, o cuando en algún momento decido retirar los fondos. Inclusive hay normas especiales en la ley de ganancias, que es lo que pasa si yo decido rescatar y a su vez contratar otro seguro. Pero eso es para más adelante, ¿sí? En el último párrafo del 24, tenemos otra situación especial, que se refiere cuando se trata de pagos de empresas locales a sujetos del exterior que estén vinculadas o constituidas en países no cooperantes o de baja o nula tributación. Ustedes ya están viendo entre lo que vimos ayer de precios de transferencia más esta restricción, que el fisco no le cree nada a las empresas vinculadas ni a las operaciones con países no cooperantes o de baja o nula tributación. Entonces le pone muchísimas más restricciones y mayor observación. Y fíjense en lo que dice.
tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancia de fuente argentina para personas o entes del extranjero, con lo que dichas empresas se encuentren vinculadas, o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo solo podrá efectuarse cuando se paguen o se configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo de este artículo, que eran los casos del percibido, ¿sí? La percepción directa, indirecta o ficta. O, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la respectiva erogación. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Supongamos que hay una empresa del exterior que tiene una vinculada del país, ¿sí? Y que lo que hace es prestarle plata a esta vinculada del país. Y la empresa vinculada del país lo que hace es pagarle intereses, ¿sí? Entonces, la empresa del país va a poder deducir los intereses, y la respuesta va a ser sí, en la medida que los haya pagado en el periodo fiscal o que los haya pagado hasta el vencimiento del plazo, hasta el plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en que se haya devengado la respectiva erogación. En principio, las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias para las empresas, para las personas jurídicas, vence el quinto mes siguiente al cierre del ejercicio. Entonces, supongamos que cierre en diciembre. Si el pago se efectuó hasta el 10 o 11 de mayo, que es cuando empieza el vencimiento, ahí se puede deducir. Si no lo pagó, lo va a poder deducir solamente cuando se pague. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para evitar ahuecamientos de base imponible. Porque si de pronto estoy vinculado, digo, perfecto, yo te debo los intereses y no te los pago nunca, pero como son intereses, yo lo puedo tomar como deducción. Entonces estoy ahuecando la base imponible en el impuesto a las ganancias, y como nunca lo pagué, el del exterior nunca pagó impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan que para los beneficiarios del exterior se aplicaba retención en la fuente? ¿Sí? Entonces, por eso es que existen todas estas normas, en cierta manera, limitantes. Si vamos al decreto reglamentario, en el artículo 67, tiene normas también referidas a imputación de gastos, y nos dice, cuando se cumpla la condición que establece la ley en su artículo 83, que es cuando, digamos, ya lo vamos a ver mañana, lo que se llama la relación de causalidad, los intereses de prórroga para el pago de gravámenes serán deducibles en el balance impositivo del periodo en que se efectúe su pago, salvo en los casos que se originen en prórrogas otorgadas a los sujetos incluidos en el artículo 73 de la ley o a sociedades y empresas o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos C, D y E y último párrafo del 53, supuesto en que la imputación se efectuará de acuerdo con su devengamiento, teniendo en cuenta lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 24 de la ley. ¿Qué nos quiere decir este trabalengua? Si usted pidió una prórroga para pagar impuestos, obviamente que esa prórroga no va a ser gratuita. El fisco le va a cobrar intereses, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Si esos intereses cumplen con los requisitos de ser deducibles, usted los va a poder deducir. La pregunta es ¿cómo? Entonces dice, si usted es un ente empresario, que son los incluidos en el 73 y 53 B, C, D o E, los va a poder deducir mediante su devengamiento. Pero si se imputan al balance, pero si usted tiene otro tipo de renta, va a ser imputable o deducible en el ejercicio en que se paguen. ¿Sí?
También tenemos la figura del incremento patrimonial no justificado. ¿Se acuerdan el 11.683 y que algo habíamos mencionado, ya no me acuerdo si fue ayer, antes de ayer o cuándo fue, de la figura del incremento patrimonial no justificado? Que se da cuando el contribuyente aumentó su patrimonio y no puede justificar el origen de los fondos que utilizó para poder incrementar ese patrimonio. Entonces, la 11.683 tiene normas que dice se va a considerar que existe una ganancia omitida por la cual tiene que pagar impuesto a las ganancias. Y la pregunta es, ¿y a qué periodo fiscal se imputa? Entonces la respuesta está en el artículo 70 del decreto reglamentario, que dice, los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementado con el importe del dinero o bienes que hubiere dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan, ¿sí? En que se produzcan, ¿qué? Ese aumento patrimonial. Fíjense que acá la discusión era si se imputa como ganancia cuando se determina o cuando corresponde al incremento. Bueno, el decreto reglamentario lo que dice es que cuando se produzca el aumento patrimonial cuyo origen no pueda ser probado por el interesado. Tenemos también en el 72 del decreto reglamentario cómo se imputa el resultado de la rescisión de acción, de operaciones. Puede ser que yo haya hecho una operación de venta y por algún motivo haya rescindido de la operación. Y entonces, ¿cómo se imputa ahí ese resultado o beneficio o la rescisión de operaciones? Puede ser que por la rescisión de operaciones haya obtenido una ganancia. Entonces dice el artículo 72, la ganancia o el quebranto, 72 del decreto, ¿no? Obtenido en la rescisión de operaciones cuyos resultados se encuentren alcanzados por el impuesto, deberá declararse en el ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra. ¿Cuál es tal hecho? Tal hecho es el de la rescisión, ¿sí? El 73 del decreto reglamentario trata situaciones también particulares y dice, cuando hayan descuentos y rebajas extraordinarias sobre deudas por mercaderías, intereses y operaciones vinculadas a la actividad del contribuyente, incidirán en el balance impositivo del ejercicio en que se obtengan. Evidentemente se está refiriendo a los descuentos que se obtienen, ¿sí? También nos dice, ¿qué pasa si yo recupero gastos? Supongamos que hago un gasto y después alguien me devuelve ese importe. Y nos dice el segundo párrafo del 73, los recuperos de gastos deducibles impositivamente en años anteriores se consideran beneficio impositivo del ejercicio en que tal hecho ocurra al lugar. ¿Cuál es tal hecho? El recupero. Supongamos que en el año X1 deduje como gasto algo y lo recupero en el ejercicio X2. Bueno, como en el X1 lo computé como gasto, en el X2 lo tengo que computar como un ingreso. Eso van a ver después que es aplicable para la figura de deudores incobrables, tanto primera categoría como tercera categoría, ¿sí? Y también este artículo 73 tiene normas especiales para el caso de quitas concursales, que es bastante complejo, ¿sí? Que no lo vamos a analizar porque si no nos llevaría demasiado tiempo y porque es específico a empresas concursadas, ¿sí? Entonces les pido que o que lo vean ustedes o que, bueno, se va a ver, creo que en alguna clase después se menciona, pero es bastante complejo el tema y obviamente es el análisis en cabeza de quién, en cabeza de la empresa concursada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si tuvo una quita concursal, quiere decir que
lo que tuvo es un recupero de un gasto, por así decirlo. Tuvo una ganancia. Si tenía que pagar 100 y obtuvo una quita y paga 50, bueno, tiene una ganancia por los otros 50. Entonces, este artículo lo que analiza es cómo debe imputarse esa ganancia. En el caso de salidas no documentadas, sobre lo cual vamos a ver mañana, y si no llegamos mañana, el contador Testa el día lunes les va a dar cátedra de salidas no documentadas, que es un experto en el tema. En ese caso, el artículo 40 de la ley dice el último párrafo, la última oración, como dirían in fine, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, el hecho imponible se va a considerar perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación, ¿sí? Esto también fue una reforma de la 27430, porque antes no decía a qué periodo se imputaba y daba lugar a, bueno, a muchas discusiones. El tema de salidas no documentadas, como le digo, no lo analicemos ahora, lo veamos en la próxima clase porque también es un tema bastante complejo, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Mañana es a las 18 la clase, están preguntando a qué hora es. Y mañana es a las 18, ¿sí? Bueno, con el tema de imputación, ¿queda alguna duda o podemos pasar al tema sujetos? ¿Sí? Por lo visto, si no hay dudas, entonces dejo de compartir este y espérenme que voy a compartir este otro si los encuentro. Acá está. A ver, si puedo. No, este no es. Esperen. Espérenme que primero tengo que cerrar el otro. Y a ver si ahora puedo. Vamos a cerrarlo también. Lo vuelvo a abrir. Profesora, le hago una consulta. Sí. El tema de imputación, por ejemplo, toquemos madera, ¿sí? Yo tengo un plazo fijo. Al momento del vencimiento, el gobierno se decide quedarse con todos los plazos fijos y me da un bono, ¿sí? Por eso toquemos madera, dije. Uy, ¿se cortó? Ya sucedió, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, al vencimiento del plazo fijo, no sé si se me cerró, no. No, estoy yo tratando, te escucho y se me estoy cayó la tratando de pantalla y enganchar. pensé que se me había salido No, del no, Zoom. estoy yo mientras te escucho tratando de enganchar el otro. Bueno, venció el plazo fijo, el gobierno se decidió quedarse con la plata, ¿sí? Sí. Y me dan un bono, ¿sí? Sí. Y me dan un bono a 5 años, ¿sí? Sí. En ese caso entra por la parte especial de, a medida, supongamos que el bono hubiese pagado en cuotas semestrales, ¿sí? Que tenga amortización semestral el bono, y con vencimiento final a 5 años. Sí. Ahí la imputación, ¿sí? Como el bono es, o sea, no puedo decir que es percibido cuando me dan el bono, porque en realidad me están dando, me están dando una especie, ¿sí? Pero hay percepción. Están. O sea, hay dos cosas. Por un lado, tu plazo fijo se transformó en otro bien. Sí. Ahí hay percepción. Ah, o sea, por más que no vea un por peso, un lado, tendría que haber pagado el impuesto a las ganancias si por has todo eso. tenido alguna utilidad, si has tenido, obviamente, en vez de darte la plata, te dieron un papelito. Y ese papelito que te dieron te genera otros intereses. Sí. Pero ¿Sí? si fue compulsivo, lo mismo tengo que pagar No ganancias, importa, no lo puedo ¿sí? devengar en No. el tiempo. No, es decir, de los intereses plazo fijo, después, o sea, ese plazo fijo desapareció, se transformó en un título. Después tenés que ver, es decir, cuando cobraste ese título, cuando te dieron ese papelito, ese título, ahí ya te incluyeron capital e intereses. Es probable que en realidad no hayas tenido ni intereses, que te hayan hecho una quita como sucedió otras veces. Sí. Entonces Bueno, no si vas no a tener tengo una intereses, ganancia. no tengo ganancia.
Si hubiera Claro. incluido capital e intereses, que eran todo Tenés lo que interés, hubiera tenés una cursado, ganancia. tengo una Exactamente. ganancia y en ese momento yo lo considero percibido, digamos. Exactamente, hay una percepción, ¿sí? Hay una Oh, percepción por los intereses. Ahora, no te dieron la plata, te dieron no, un título. Ese sí, título te devenga intereses. Ese es otro sí. hecho imponible. Ah, no, pensé que como era en el plazo del tiempo, era la mezcla entre percepción No, a través de una especie, porque es otro título, sí, o si lo podía entrar por el tema de que me lo dieron a largo plazo. no. Son dos cosas distintas, Ah, bueno, ¿sí? listo, No sé por qué gracias. no lo puedo abrir. Ahora, Sí, ¿ahora sí? sí, sí. Bien. Bueno, habiendo visto objeto, residencia, fuente, imputación, ahora empezamos a ver sujeto, ¿sí? Donde sujeto, ¿qué es? Es la definición del sujeto pasivo del impuesto, es decir, el contribuyente respecto del cual se verifica el hecho imponible. Nosotros sabemos, según el Código Civil y Comercial, que las personas pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Pero, sin embargo, el impuesto a las ganancias también va a establecer como sujetos, ¿sí?, algunos contratos, algunos entes que en realidad no son personas jurídicas, sino que son contratos. Por ejemplo, los fideicomisos, ¿sí? Entonces empecemos a analizar cada una de ellas. Si vamos al Código Civil y Comercial, para analizar lo que sea personas humanas, me fui a buscar el código. El artículo 19 es el que define qué es la persona humana y dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Entonces, si a partir de la concepción, si la existencia de la persona humana comienza con la concepción, a partir de ese momento goza de una capacidad de derecho. Quiere decir que entonces que tiene aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Antes que me olvide, en el trabajo práctico número 3, creo que es, donde está este material de sujeto, tienen una serie de artículos muy interesantes de doctrina referidos al tema sujetos, al tema renta de los menores de edad, que vamos a ver, sociedad conyugal, y bueno, no, de sucesión indivisa no hay nada, pero sí hay de sociedad conyugal y de menores de edad. ¿Por qué? Porque con la modificación del Código Civil y Comercial se introdujeron modificaciones en el Código Civil respecto de, por ejemplo, de los menores de edad, de lo que sería lo que era la patria potestad y todas esas cosas, que originó que tenga que modificarse la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces hay unos cuantos artículos muy interesantes de cuál es la incidencia de la reforma del Código Civil y Comercial en la ley de impuesto a las ganancias. Es probable que algunos de esos artículos sean anteriores a la reforma, ¿sí? Ya vamos a ver cuál ha sido la reforma en la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, en el artículo 1 de la ley de impuesto a las ganancias, determina que todas las ganancias obtenidas por personas humanas quedan sujetas al impuesto a las ganancias. Quiere decir entonces que si un sujeto, si el comienzo de la existencia de la persona humana es con la concepción, quiere decir que desde la concepción ya puede ser sujeto pasivo del impuesto a las ganancias, porque es persona humana, ¿sí? Y entonces tenemos que ver qué sucede con las rentas de los menores de edad, con la sociedad conyugal, y qué pasa cuando fallece el contribuyente, que es lo que se llama la sucesión indivisa, que habíamos mencionado allá lejos hace tiempo en la primera clase, que parece que fue hace 10 años, pero en realidad fue el lunes, que las sucesiones indivisas
son sujetos de impuesto a las ganancias porque la 11.683 les otorga personalidad tributaria y dice en la medida que así lo dispongan las leyes. Y la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 1 dice que la sucesión indivisa es sujeto, ¿sí? Después vamos a ver cómo. Para poder analizar desde el punto de vista tributario las rentas de los menores de edad, tenemos que analizar un poco el Código Civil y Comercial. De acuerdo al artículo 25 del Código Civil y Comercial, no vamos a ver todos, sino, bueno, ni los voy a leer entero porque si no estaríamos 2 días. Menor es quien no ha cumplido los 18 años. El 26 del Código Civil dice que ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, pese a que pueden ejercer ciertos actos en la medida que el ordenamiento jurídico se los permita, ¿sí? Es decir, que son sujetos de derecho, pero son incapaces de hecho. Tienen que tener un representante. Tributariamente vamos a ver que tienen que tener un representante. Ahora, los que nos interesan es el 697 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque antes decía que las rentas de los menores eran atribuidas a quien tenía la patria potestad. Más o menos una cosa así decía el Código Civil. Y solamente se reservaban para los menores lo que sean las rentas de su trabajo personal y aquellas provenientes de bienes que le hayan sido legales, o sea, que el usufructo lo tuvieran esos menores. Pero ahora con el Código Civil y Comercial, el 697 dice que las rentas de los bienes del hijo corresponden a este, o sea, al menor. Los progenitores, acuerden que ya desapareció padre y madre, ahora son progenitores, están obligados a preservarlas, cuidando que no se confundan con sus bienes propios. Solo pueden disponer de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas y en beneficio de los hijos. Los progenitores pueden rendir cuentas a pedidas del hijo, presumiéndose su madurez. Quiere decir que entonces las rentas de los menores son de los menores, que lo que hacen los padres es administrarlo en cierta manera, ¿sí? Y administrar los bienes, pero la renta es del menor. En consecuencia, son contribuyentes porque de acuerdo al Código Civil y Comercial, el menor tiene el usufructo de sus bienes y de sus ingresos. Quiere decir entonces que los menores de edad son contribuyentes del impuesto a las ganancias. A partir del año 2018, se derogó el ex artículo 31 de la ley 2628. Entonces, cuando ustedes vean doctrina anterior, no se confundan. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué decía? Antes decía que la renta de los menores eran incorporadas como propias por quien tuviera la patria potestad, salvo aquellas en las que el menor tuviera reserva de usufructo, ¿sí? Bueno, es decir, que antes, generalmente quien tenía la patria potestad era el padre, ¿sí? Entonces, lo declaraba el padre por cuenta de su hijo y las incorporaba como propias. Eso ha desaparecido totalmente, ¿sí? Entonces, como los menores de edad son pueden tener derechos, son titulares de derecho, pueden gozar de las rentas de sus bienes, ¿sí? E inclusive de la generación de ingresos propios, piensen en todos los menores que actúan, ¿sí? Son actrices, tienen un ingreso. Bueno, es ese mismo menor quien tiene que pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, van a ser contribuyentes, pero no son responsables de hecho. ¿Por qué? Porque son incapaces.
Entonces, quien tenga la responsabilidad parental tiene que presentar las declaraciones juradas por ellos. Quiere decir que ese menor va a tener su número de quit, va a tener que elaborar una declaración jurada con su número de quit, pero quien la va a presentar a cuenta, o sea, a nombre de ese menor, va a ser quien tenga la responsabilidad parental. ¿Sí? ¿Quién va a tener responsabilidad parental? Bueno, de acuerdo al Código Civil y Comercial, puede ser que cualquiera de los progenitores tengan la responsabilidad parental o la tengan los dos de manera conjunta, ¿sí? Que creo que es lo normal, que la responsabilidad parental sea asumida por ambos progenitores de manera conjunta. Profesora, Entonces, sí. eso era lo que hablábamos en tributario de la distinción entre el sujeto del impuesto, que es quien realiza el hecho imponible, y el sujeto responsable de la obligación tributaria, que sería la persona que está obligada al pago, que puede ser el contribuyente o un responsable por deuda ajena. En este caso sería un responsable por la deuda ajena, porque el que tiene la responsabilidad parental presenta la declaración jurada en nombre de su menor, de su hijo menor, Sí. pero paga el impuesto con los fondos del menor. Sí. ¿Sí? En realidad es responsable por la deuda ajena. ¿Sí? Es, por ejemplo, bueno, vamos a ver, en la sucesión indivisa, el administrador de la sociedad es quien presenta por cuenta de la sociedad, o en una sociedad anónima, quien presenta la declaración jurada es el administrador de la sociedad, que lo hace a nombre propio, pero el obligado, el contribuyente, es el, digamos, como si fuera un responsable por la deuda ajena, pero es solidario, no es el principal. ¿Sí? Sí, Y acá profe. tenemos, bien, y tenemos acá, fíjense que ustedes tienen mencionado un dictamen de las personas por nacer. ¿Sí? Me acuerdo que este dictamen, tuve contacto yo con este dictamen que me llamó muchísimo la atención y por eso cuando me toca dar clase de este tema siempre lo menciono, cuando estaba haciendo el posgrado hace un montón de años. ¿Las personas por nacer pueden ser contribuyentes de impuesto a las ganancias? Y ustedes van a decir, ¿cómo va a ser contribuyente, pobre criatura? Ni siquiera nació y ya tiene obligaciones tributarias. Bueno, si vamos al Código Civil y Comercial que dice que desde la concepción ya es persona humana y puede existir algún hecho imponible que le sea adjudicado, entonces sí puede llegar a ser contribuyente del impuesto a las ganancias. Es muy difícil que pueda llegar a suceder, pero no sé, qué sé yo. ¿Una herencia, profe? Puede ser una herencia, puede llegar a ser una herencia. Entonces el dictamen dice que sí puede ser sujeto de impuesto a las ganancias, sí puede ser sujeto pasivo de impuestos en la medida que le pueda ser asignado el hecho imponible. Entonces la pregunta que siguió fue, ¿y cómo se inscribe si ni siquiera tiene un nombre, si ni siquiera tiene un DNI? Entonces en ese dictamen dice que se inscribe como hijo de el nombre de la madre, ¿sí? Yo creo que es, no sé si se habrá dado alguna vez o si ha sido más una consulta de esas cosas raras que a veces los que estamos en temas impuestos se nos ocurre pensar en noches desveladas, ¿sí? Y se podría dar esta situación y bueno, se le consultó y dijo que sí. Yo la verdad que no he visto ningún caso en que realmente se haya dado. Y lo que sí dice también ese dictamen, que esa obligación queda en cierta manera, o ese derecho también queda supeditado a que nazca con vida, ¿sí? Porque si de pronto fallece al nacer o hay alguna pérdida anterior, bueno, deja de ser, obviamente, contribuyente. Pero está interesante para leerlo. En las noches de insomnio que ustedes tengan, pueden ponerse a leer dictámenes. Bueno,
Por eso es que ahora ustedes en la ley no encuentran ninguna norma referida a las rentas de los menores de edad que antes sí había. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma especial en el Código Civil y Comercial. Se los equipara en sus derechos al mayor. La única diferencia es que no son contribuyentes de, perdón, no son, son incapaces, bueno, tampoco se llaman incapaces. En otra época decíamos que eran incapaces de hecho, decían no pueden obligarse a sí mismos, entonces tienen que tener un representante. Creo que con el Código Civil y Comercial ya cambió esa denominación. Ahora, ¿qué es lo que pasa a las sociedades entre cónyuges? No es lo mismo, pregunta de examen que muchas veces se confunden. No es lo mismo sociedad entre cónyuges que sociedad conyugal. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es la sociedad entre cónyuges? Son las sociedades comerciales que constituyan los cónyuges entre sí. ¿Sí? Hasta la redacción del Código Civil y Comercial, hasta la modificación, o sea, hasta agosto del 2015, los cónyuges no podían constituir sociedades entre sí, sociedades salvo las que tengan responsabilidad limitada, o sea, alguna limitación. Entonces, solamente podían constituir SA, SRL, ¿sí? Pero, sin embargo, con la redacción del Código Civil y Comercial, con la modificación, se modificó la ley de sociedades y ahora los cónyuges pueden constituir entre ellos cualquier tipo societario. Por eso también es que antes existían restricciones a al carácter tributario de las sociedades según fueran constituidas por los cónyuges o no, ¿sí? Bueno, hoy tienen un problema menos, ¿sí? Se les allanó el camino a ustedes. El problema que teníamos 5 años atrás, o 6 años atrás, o 7 años, hasta 5 años atrás, ustedes la tienen más fácil. No tienen que estudiar qué es lo que pasa a la sociedad entre cónyuges. ¿Por qué? Porque no hay normas especiales. Se aplican las generales de la ley, ¿sí? Es decir, es igual a cualquier otro tipo societario. Por eso es que tienen acá que como se modificó a partir del periodo fiscal 2018 el ex artículo 32 de la ley, ex artículo 32 con la redacción anterior al texto ordenado del 2019, ¿no? O sea, el recontra viejo, porque en el texto ordenado nuevo ya no está. Entonces el artículo 32 vigente a la modificación en el año 2018, entonces no se confundan al consultar bibliografía anterior en cuanto al tratamiento de las sociedades entre cónyuges. En cuanto a la sociedad conyugal, para entrar a entender, ahí sí tenemos un artículo nada más, pero para poder interpretar ese artículo tenemos que ir al Código Civil y Comercial. Obviamente ustedes cuando estudiaron Derecho Civil ya vieron todo esto, ¿sí? Ha tenido también una modificación importante a partir del periodo fiscal 2018. Antes existían 2 artículos, hoy pasó a ser ese artículo que era 29 es el artículo 35, entonces tampoco se confundan, ¿sí? Entonces, para poder analizar tributariamente, lo primero que tenemos que ver es cuál es el régimen matrimonial que existe. Porque después vamos a ver el régimen patrimonial del matrimonio. Y en función del régimen patrimonial del matrimonio va a ser el tratamiento en impuesto a las ganancias. ¿Sí? De acuerdo al Código Civil y Comercial, el matrimonio es un contrato entre 2 personas de distinto o igual sexo que se inicia con el consentimiento de ambos contrayentes ante autoridad competente y se disuelve por la muerte de alguno de los cónyuges, por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o por divorcio declarado judicialmente.
Eso es lo que entendemos dentro del, digamos, del concepto matrimonio según el Código Civil y Comercial. Obviamente que muy resumido. Pero el Código Civil y Comercial introdujo una nueva figura que es la unión convivencial. La unión convivencial, si bien no hay definición, pero la categoriza como la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de distinto sexo. Y esa unión convivencial tiene que ser registrada de acuerdo al Código 511, al artículo 511 del Código Civil y Comercial. Quiere decir entonces que tenemos dos regímenes matrimoniales, el matrimonio y la unión convivencial. Pero a su vez tenemos dentro del patrimonio dos regímenes patrimoniales. El de comunidad de ganancias, que es el antiguo que venía ante la existencia de bienes propios y bienes gananciales, y el de separación de bienes, ¿sí? Se puede cambiar de régimen, o sea que el matrimonio puede cambiar de régimen. Si no se hace opción antes del matrimonio, queda incluido en el régimen de comunidad de ganancias y se puede cambiar después de un año del matrimonio. Quiere decir que si el matrimonio opta por separación de bienes, tienen que tener algún convenio firmado antes de la celebración del matrimonio. Y en ese convenio van a decir qué es tuyo y qué es mío y qué es lo que va a pasar con lo que compremos juntos, ¿sí? Los famosos acuerdos prematrimoniales. ¿Mm? Todos los que se casaron o nos casamos antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, ¿sí? Antes del 1 de agosto del año 2015, estamos bajo el régimen de comunidad de ganancias, lo cual no quiere decir que podamos cambiarlo a un régimen de separación de bienes, ¿sí? Es más, creo que algunos lo piensan por un tema tributario, ¿sí? Aunque no lo crean. Bueno, esto es importante, dentro de la comunidad de ganancias, hay una diferenciación entre qué son bienes propios y cuáles son bienes gananciales. ¿Por qué? Porque tributariamente tienen distinto tratamiento. El artículo 464 del Código Civil y Comercial es bastante largo, y de ese 464, fíjense que llega hasta el inciso ñ. Yo separé algunos de qué es lo que se entiende como bienes propios. Y fíjense que son los bienes que cada cónyuge tiene al momento de iniciar la comunidad de ganancias, o sea, al momento de casarse, los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, es decir, por más que esté casado, los bienes que haya recibido por herencia, legado o donación sí son bienes propios. Los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la reinversión del dinero propio, la reinversión del producto de la venta de bienes propios, o el producido de los bienes propios, ¿sí? Entre muchos otros. Todos estos conceptos los vamos a volver a mencionar de manera indirecta cuando veamos sucesiones. Así que ténganlo presentes. En cambio, dice el 465, que son bienes gananciales, perdón, el 464 llega hasta el inciso O, y el 465 llega hasta el inciso ñ. Y entre muchos otros dice que son bienes gananciales
Aquí estamos siempre dentro del régimen patrimonial de comunidad de ganancias, ¿sí? Son bienes gananciales los adquiridos a título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno y otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no sean propios. Quiere decir que en la medida que no sean propios, todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio son gananciales. También son gananciales los adquiridos por juegos de azar. Supongamos que voy al casino y gano un premio, bueno, eso es un bien ganancial. También los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad. Quiere decir que, como quien diría, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿sí? Durante el matrimonio. Yo digo otra cosa, lo mío es mío, lo tuyo es mío, ¿sí? Pero bueno, no es lo que dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, sí, esto es el caso de comunidad de ganancias. Cuando se trata de comunidad de ganancias, tenemos que tener claros entonces cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes gananciales. Cuando se trata de separación de bienes, ya sea en un régimen patrimonial de un matrimonio con separación de bienes o en la unión convivencial, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto en el caso de bienes en que se requiere el asentimiento conyugal que está previsto en el Código 456, el artículo 456 del Código Civil y Comercial. Es decir, que acá es lo que decimos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿sí? Salvo algunos casos especiales. Bueno, en la unión convivencial es lo mismo. Fíjense en que las relaciones económicas entre los integrantes de la unión convivencial se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia, ¿sí? Y si no hay pacto de convivencia, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad. Es decir, que en el caso de la unión convivencial, en principio, ¿para qué existe la unión convivencial? En realidad lo que se va a pactar es algo así como la separación de bienes, ¿sí? Lo que yo compre con mi trabajo va a ser mío, lo que vos compres con tu trabajo va a ser tuyo, o lo que yo compre con mi trabajo va a ser mío y lo que vos compres con tu trabajo también va a ser mío, ¿sí? Depende que hayan convenido entre las partes en ese acuerdo de pacto de convivencia. Entonces, en resumen, tenemos dos regímenes matrimoniales, ¿sí? El de comunidad, el matrimonio y la unión convivencial. Dentro del matrimonio tenemos dos regímenes patrimoniales, la comunidad de ganancia y la separación de bienes. La ley de impuesto a las ganancias analiza qué es lo que pasa en el caso de las ganancias de la sociedad conyugal. ¿Por qué no dice nada de la unión convivencial? Porque se supone que hay un pacto, un acuerdo entre las partes donde queda establecido qué es lo de cada uno, ¿sí? Entonces, el artículo 35 de la Ley de Impuesto a las Ganancias es el que analiza cuál es el tratamiento de las rentas de la sociedad conyugal. Y dice, corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta a la sociedad conyugal, es decir, no interesa si es comunidad de ganancias o separación de bienes, dice, se le va a asignar a cada cónyuge, primero, los ingresos provenientes de las actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio o industria. Habíamos visto que según el Código Civil y Comercial estas rentas son gananciales, pero sin embargo tributariamente se aparta y dice la renta proveniente de las actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio o industria, lo va a declarar quien la obtenga. Es decir, que la renta
proveniente de mi actividad profesional la voy a declarar yo. La renta proveniente de la actividad de mi marido la va a declarar él como contribuyente, ¿sí? También va a tener que declarar cada contribuyente las ganancias provenientes de los bienes propios. ¿Cuáles eran los bienes propios? Ahí es donde tenemos que ir al Código Civil y Comercial. Los bienes propios eran aquellos que se incorporaban al matrimonio al momento del matrimonio, los que se habían obtenido por herencia, legado, donación, o aquellos que habían sido adquiridos con frutos de la venta de bienes propios, ¿sí? Recibido por herencia, legado o donación. ¿Sí? Hasta ahí fácil. Acá viene lo complicado. Dice, corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de otros bienes. Ya hemos sacado las actividades personales, ya hemos sacado los bienes propios. Acá tenemos de otros bienes por la parte o la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. ¿Qué nos está diciendo? Hasta ahí. Hasta ahí nos dice, bueno, si no es un bien propio, si no es una actividad personal que lo tiene que declarar usted, y se trata de una renta de un bien ganancial, supongamos que se trata de un inmueble que fue adquirido durante el matrimonio, que decimos todo lo adquirido durante el matrimonio es un bien ganancial, pero dice, va a ser declarado en el caso de otros bienes por la parte o proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. Entonces decimos, bueno, supongamos que en el matrimonio se compra un inmueble que después se coloca en a renta, a producir una renta. Que ese inmueble fue comprado 100% con fondos de uno de los contrayentes, ¿sí? Del cónyuge A. Entonces, por más que civilmente sea ganancial, tributariamente va a declarar la renta quien puso la plata para comprar ese bien. Si quien puso la plata fue el cónyuge A, lo va a declarar el cónyuge A. Si la plata la pusieron de manera conjunta A y B, ambos cónyuges, dice, lo van a declarar en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. Supongamos que un cónyuge puso el 80% y el otro cónyuge puso el 20%, ¿sí? Entonces, uno va a declarar la renta en proporción al 80% y el otro va a declarar la renta en proporción al 20%, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? En la mayoría de los matrimonios, lo que hay es identidad de bolsillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio lo que hace es tener un fondo común. No es que yo pago la luz, vos pagás el gas, yo pago la comida y vos pagás, no sé, la escuela, ¿sí? Sino que en general lo que hay es un bolsillo común. Entonces es muy difícil identificar cuando se compra un bien ganancial cuánto es lo que puso cada uno. Y entonces este artículo 35 dice, en el caso de otros bienes, por la parte o proporción en que hubiera contribuido a su adquisición, o por el 50% cuando hubiere imposibilidad de determinarla. Entonces, si ambos cónyuges tienen ingresos y no pueden demostrar cuánto es lo que han contribuido cada uno en la compra, la ley hace una presunción que se tiene que asignar un 50% a cada uno de ellos. Ahora, esto es obligatorio desde la reforma de la ley, a partir del 1 de enero del 2018. Pero la vida existía antes y había matrimonios que compraron bienes antes, ¿sí? Y antes existía otro régimen patrimonial del matrimonio, según la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, la misma ley 27430 dijo que los contribuyentes podrán optar por mantener la atribución realizada con anterioridad a la entrada en vigencia de este artículo respecto de los bienes que habían sido adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2017.
Bueno, como son las 12 de la noche, perdón, las 10 de la noche, Bien. evidentemente a mí ya son como las 12, como ya son las 10 de la noche, mañana arrancamos de nuevo repasando algunas cosas de sociedad conyugal, les cuento cómo era antes, por qué se redactó de esta manera y arrancamos con sucesión indivisa, para después seguir con sociedades y espero que lleguemos a por lo menos ver algo de ganancia bruta, ganancia neta y no creo que lleguemos a salidas no documentadas, ¿sí? Bueno, no sé si quedan algunas preguntas. No sé, se están despidiendo. Gracias. Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta? Profes. Bueno, si no, no sé si te están pasando por el chat alguna pregunta y si no, como nosotros perdemos el chat, bueno, mañana cuando arranquemos la clase a las 6 de la tarde, la vuelven a escribir o hacen la pregunta en la previa, ¿sí? Bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, profesora. Bien, gracias a ustedes. Gracias a todos, profe, Gracias, profe. Buenas noches.